¿Qué tal, chicos? Pasemos a resolver los problemitas que quedaron pendientes de resolver en clase. Problemita número 7 dice lo siguiente. Si la recta L1 es paralela a la recta L2, determina el valor de x. Muchachos, empecemos recordando lo siguiente. La parte de las propiedades de ángulos entre rectas paralelas. Ángulos alternos internos. Si yo tenía por acá un angulito alfa, eso también que tenía que ser alfa. Eso voy a aplicar acá. Chicos, vamos a colocar por acá, mira. Si esto es el angulito del gráfico 84 y este angulito es beta, muchachos, por ángulos alternos internos esos dos angulitos deben ser iguales. Entonces digo, por ángulos alternos internos, beta tiene que ser igual a 84. Muchachos, quiero que observen lo siguiente. Estos tres angulitos que dan la media vuelta, ¿la suma de ellos cuánto debe dar? Correcto, 180. Entonces digo, beta más x es igual a 180. Coloco beta más x tiene que ser igual a 180. Beta más beta, dos veces beta. A eso le sumo x, igual a 180, muchachos. Pero ¿te acuerdas que beta vale 84? ¿El doble cuánto sería? Correcto, eso sería 168. A eso le sumo x y le igual a 180. Ese 68 pasa a restar al 180, por lo tanto tu respuesta tiene que ser igual a 12. Observa por acá. Problemita número 8 dice lo siguiente. En la figura determina el valor de x si la recta L1 es paralelo a la recta L2. Muchachos, empezamos por acá. Mira, prolongas un poquito esta recta y por acá también. Si este angulito de aquí es alfa, por ángulos alternos internos que vimos hace un momento, eso también que tendría que ser alfa, como el gráfico. Si esto es alfa, eso vale alfa. Pero mira, quiero que observen lo siguiente. Análogamente, sí. Tú puedes por acá que este angulito sea beta, esto también que tendría que ser beta, correcto. Profe, quiere decir entonces que si este angulito es x, todo esto también ¿cuánto tendría que ser? X. Quiere decir entonces que el valor de x tiene que ser igual a todo ese anguloto, ¿sí o no? ¿Que sería quién? Teta más teta, dos veces el valor de teta. Dejamos la igualdad por ahí. Mira, observa este ángulo de acá, 110 y teta. Eso es la propiedad que vimos en la clase anterior de ángulos conjugados internos. Si tú tenías por acá un angulito beta y este angulito era teta, la propiedad te decía que la suma de beta más teta tiene que ser necesariamente igual a 180. Profe, entonces, si estos son ángulos conjugados internos, teta más 110, ¿cuánto debe dar? 180. Colocamos por acá. La suma de teta más 110 tiene que ser igual a 180. Por lo tanto, dime, ¿cuánto sería el valor de teta? 180 menos 110, eso debe ser 70, pero tú no quieres teta. A ti te piden, determina el valor de x, pero vamos por acá, mira. El valor de x es dos veces el ángulo teta, por lo tanto, x es igual a 2 por lo que vale teta, que eso es 70, y 2 por 70, eso resulta 140. A ver, chicos, sigamos con el problemita número 9 y dice lo siguiente. Sí, la recta L1 es paralela a la recta L2, calcular el valor de x. Muchachos, empecemos realizando lo siguiente. Mira, ¿estás tú de acuerdo que si todo ese angulito es 2 beta, por alternos internos, teorema de la z, si esto es 2 beta, todo ese angulito también ¿cuánto tendría que ser? 2 beta. Alternos internos. Y si observas, estos tres angulitos dan la media vuelta, ¿sí o no? Entonces puedo decir lo siguiente. Digo que la suma de 2 alfa más 2 veces beta, eso tiene que ser igual a 180, ya quedan media vuelta. Muchachos, le sacas mitad a cada uno de ellos, te quedaría que la suma de alfa más beta tiene que ser necesariamente igual a 90. Ahora, muchachos, teorema número 1, la clase anterior me decía que si yo tenía este gráfico, ángulo alfa y beta, te decía, la suma de esos dos angulitos te daba el de la puntita, ¿sí o no? O sea, que la suma de alfa más beta, eso tiene que ser igual a x. Profe, ¿dónde voy a aplicar? Mira por acá. Este angulito, tengo alfa. Este angulito, tengo beta. Pero, profe, ¿quién es el ángulo de la puntita? Si este angulito de aquí es x, por opuestos por el vértice, eso también tendría que ser x. Ahí está. Entonces puedo decir lo siguiente. Por teorema número 1 digo que la suma de alfa más beta, ¿qué cosa te debe dar? X. Coloco por acá. La suma de alfa más beta tiene que ser igual a x. Pero te pregunto, nosotros ya sabemos cuánto vale alfa más beta. Lo reemplazo, por lo tanto, el valor de x tiene que ser igual a 90. Muchachos, problemita número 10 dice lo siguiente. En el gráfico calcule el valor de x si
la recta L1 es paralela a la recta L2. Empezamos por acá. Mira, ¿estás tú de acuerdo que si estas rectas son paralelas, por ángulos alternos internos, esos dos angulitos como tienen que ser? Iguales. Por alternos internos digo entonces, 2 veces el valor de beta tiene que ser igual a 30. Por lo tanto, el valor de beta tiene que ser igual a 15. Muchachos, esta figurita se parece al serruchito, ¿sí o no? Es más, es el serruchito. Teorema número 2. ¿Qué me decía el serruchito? Los ángulos que miran hacia la izquierda, la suma de ellos es igual a la suma de los ángulos que miran hacia la derecha. Empezamos por acá. Mira, ¿qué angulitos están mirando para allá, para la derecha? Podría decir que son el ángulo beta y el ángulo X. ¿Qué angulitos están mirando hacia la izquierda? Sería el ángulo 20, el ángulo 50 y este angulito 10. Entonces, formulemos ese teorema. Los ángulos que miran a la derecha sería beta más el valor de X. Los ángulos que miran hacia la izquierda, 20, 50 y 10. Sumo 20 más 50 más 10. Beta yo ya lo conozco. ¿Cuánto vale? 15. A eso le sumo X, sumo esos 3. 20 más 50, 70, más 10, eso debe ser 80. Ese 15 pasa a restar al 80. 80 menos 15, tu respuesta tiene que ser igual a 65. A ver chicos, últimos 2 problemas. Problemita número 11 dice lo siguiente. Si la recta L1 es paralela a la recta L2 y además también es paralela a la recta L3, determina el valor de X. Muchachos, empecemos por acá. Mira, observa este angulito X y solamente esa parte del gráfico. Si este angulito es X por ángulos alternos internos, eso también que tendría que ser X. Profe, ¿dónde ves X? Mira, X acá, X acá. Muchachos, lo mismo vas a hacer por acá. Mira, observa esa parte del gráfico, ese ángulo X por ángulos alternos internos. Si esto es X, este angulito también que tendría que ser X. Profe, ¿y en el gráfico dónde va? X, X. Muchachos, por ángulos opuestos por el vértice. Si este angulito de aquí es X, eso también que tendría que ser, correcto, X. Y quiero que observes lo siguiente, mira, estos 3 angulitos dan media vuelta, ¿sí o no? Por lo tanto, la suma, ¿cuánto debe ser? 180. Dices, X más X tiene que ser igual a 180. La suma de los 3 me resulta 3X igual a 180. Por lo tanto, el valor de X tiene que ser igual a 60. Chicos, problemita número 12 dice, si la recta L1 es paralela a la recta L2, determine el valor de X. Muchachos, empecemos realizando lo siguiente. Aquí puedo aplicar alternos internos. ¿Cómo que alternos internos, profe? Mira, te pregunto lo siguiente. Si todo este angulote de aquí es 3X más beta, todo este angulote también, ¿cuánto tendría que ser? 3X más beta. Colocas 3X más beta. Y chicos, te pregunto lo siguiente. ¿Estás tú de acuerdo que esos 3 ángulos dan la media vuelta, por lo tanto deben sumar y ser igualados a 180? Empiezo por acá, digo, la suma de 3X más el ángulo betita más 3 veces beta más ese angulito X tiene que ser igual a 180. 3X más X, 4X. Beta más 3 beta, 4 veces beta. Y eso es igual a 180. Muchachos, podemos sacar cuarta todos, mira. Cuarta, cuarta, cuarta. ¿Cuánta es la cuarta de 180? 45. Te quedaría por acá. X más beta es igual a 45. Profe, ¿y luego qué hago? Observa esa parte del gráfico. Serruchito, sí o no. Suma de ángulos que miran a la izquierda igual a la suma de ángulos que miran a la derecha. Entonces comenzamos por acá. ¿Qué angulitos miran a la derecha? X. Nuevamente el X y este angulito beta. ¿Qué angulitos miran hacia la izquierda? 30 y 40. Entonces coloco por acá lo siguiente. Los ángulos que miran a la derecha, X más beta. Los angulitos que miran hacia la izquierda, 30 más 40. 30 más 40. Profe, X más X, 2X. Tranquilo. ¿Estás tú de acuerdo que X más beta cuánto es? 45, ¿sí o no? No lo sumes con X. Reemplaza. X más beta vale 45. Y eso sumado con X, 30 más 40, eso resulta 70. Ese 45 que estás sumando, ¿cómo pasa? Restando, por lo tanto tu respuesta tiene que ser igual a 25.